Bien, mis queridos, damos gracias al Señor que nos permite nuevamente poder estar en este lugar para celebrar, en este caso, un servicio más de oración al Señor y estoy tratando de, si pueden confirmar, si ya estamos en línea para dar inicio a nuestro servicio en el día de hoy. Sí, ya estamos en línea. Bienvenidos y gracias por estar nuevamente junto a nosotros en este servicio especial de la Iglesia Camino de Gracia. Te saluda el pastor Andrés Escárate y quiero darte la bienvenida a este tiempo especial donde oramos juntos, donde celebramos la presencia del Señor. Si tú tienes algún pedido de oración en especial, por favor, mándanos un mensaje, tal vez a través de la misma señal de Facebook, si quieres que estemos orando por ti. Así que ya saben, mis queridos, bienvenidos y gracias por estar junto a nosotros. En el día de hoy queremos nuevamente dar gracias al Señor porque nos ha cuidado. A pesar de que tenemos algunas noticias de complicación, quiero que prestes atención a algunos avisitos que voy a estar dando durante este servicio. Pero primero que nada, y antes de dar inicio a este tiempo, vamos a elevar al Señor una oración pidiendo al Señor su bendición, su cuidado en lo que hoy vamos a tratar. Así que les invito ahí donde están, aquellos que ya se están uniendo, aquellos que ya nos están acompañando. Recuerda que ya estamos en vivo compartiendo este tiempo especial. Así que ya saben, los que ya quieren, los invito a orar. Si tienes algún pedido de oración, por favor, hacérmelo llegar. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, quiero darte gracias en esta hora por tu amor, también por tu cuidado, porque tú eres bueno, Señor, y nos permites nuevamente tener este tiempo especial donde queremos honrar tu santo nombre. Te agradezco, Señor, por aquellos que se están incorporando a este tiempo especial en el cual vamos a orar, vamos a celebrar tu presencia. Te agradezco, Señor, y pedimos tu bendición. Oro por aquellos que nos verán también en forma diferida, que también este tiempo pueda ser de bendición en sus vidas. Encomendamos, Señor, este tiempo orando y pidiendo, Señor, por nuestra nación, por nuestro país, para que tú tengas, Señor, misericordia y nos cuides, Señor. Sabemos que están apareciendo nuevos casos con este virus y, Señor, nos queda decir que estamos en tus manos, bajo tu cuidado y también tu gracia. Te pido ahora que tú nos bendigas y que lo que digamos y lo que hagamos sea para honrar el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos, nuevamente bienvenidos a este tiempo especial donde queremos adorar al Señor, estudiar la palabra del Señor y como todos los miércoles ya es una costumbre, cantamos algunos cánticos de adoración al Señor. Así que si pueden acompañarme, les voy a invitar ahí a cantar, por favor, un par de alabanzas al Señor que nos ayuden, que nos dan dirección para comprender lo que estamos estudiando o lo que queremos considerar en el día de hoy. Así que, por favor, ahí acompáñame. Tengo este primer coro. Vamos a cantar un coro que dice así. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, y lo alabaré
Es exaltado, por siempre exaltado, su nombre alabaré. Cristo Jesús, su verdad siempre reinará. Cielo y tierra gozarán de su santidad. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, y lo alabo. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Acompáñame ahí donde estás, dice. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, y lo alabaré. Es exaltado, por siempre exaltado, su nombre alabaré. Cristo Jesús, su verdad siempre reinará. Cielo y tierra gozarán de su santidad. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, y lo alabo. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, y lo alabo. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Amén. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. La iglesia se reúne para adorar a la persona preciosa de Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, por quien tenemos acceso ante el trono de la gracia a través de Jesús, que podemos llegar delante de Dios, el autor y consumador de nuestra salvación, y que Él está en medio nuestro, Él está en cada uno de nosotros y en una forma presencial a través de la obra del Espíritu Santo. Es real en tu corazón, es real en mi corazón, es real también en tu corazón. Damos gracias al Señor y doy la bienvenida a aquellos que se incorporan y están junto a nosotros a través de la señal de Facebook en este servicio especial donde cantamos, oramos y elevamos al Señor también oración. Nuestros hermanos Ríos están pidiendo oración. Ellos tienen planeado un viaje las próximas semanas, pero necesitan cuidarse, protegerse y que el Señor confirme y los pueda llevar con bien y traer con bien. Así que oremos por nuestra hermana Nelly, nuestro hermano Eberto. La familia Mayra Burgos nos pide oración desde los Estados Unidos por su hija, para que el Señor la cuide en el trabajo donde ella está, para que el Señor también le proteja especialmente de esta situación que tan caótica como es el virus. Orar por los hermanos de la iglesia, porque por así decir el virus anda dando vuelta fuertemente en el sector de Campbelltown, el sector también de Liverpool, y eso hace que necesariamente debamos, por amor a nuestros hermanos más mayores y por protección y seguridad, tomar algunas decisiones. Y quiero que prestes atención y estemos orando por esto. Y ayúdame a compartir también. A partir de este domingo volvemos al servicio virtual, no vamos a tener servicio presencial de los hermanos, solamente vamos a tener servicio virtual por las próximas semanas mientras vemos cómo se decanta la situación, más que nada por protección. Así que ya saben, este domingo ya no tenemos dos grupos de servicio de adoración, vamos a tener solo un servicio, va a ser un servicio virtual. A las 9:30 vamos a comenzar este domingo, así que por favor comparte, escribe ahí, recordándole a los hermanos, dándoles aviso que este domingo comenzamos nuevamente con servicio virtual, 9:30, esperando un poquito que se decanten un poco más las cosas como medida de precaución, de protección de nuestros hermanos. Así que ya saben, mis queridos, y oremos para que el Señor nos dé de su gracia, nos ayude. No es fácil ministrar, no es fácil predicar sin tener el feedback, sin tener la respuesta, sin tener
la presencia de los hermanos, pero dadas las circunstancias por ahora es lo mejor que creemos que es lo mejor que vamos a hacer, así que oramos al Señor pidiendo su bendición y quiero animarte a que estés obviamente presente a través de este medio, a través de la señal de Facebook o a través de otro medio, estemos juntos para celebrar la presencia del Señor y seguir estudiando. Quedamos el domingo en una porción interesantísima en Pedro. ¿Recuerdas que el tema tenía que ver con la perspectiva correcta en medio de las circunstancias o en medio de las pruebas? Y nos quedamos en ese precioso versículo que a quien amáis sin haberle visto, ahí en Primera de Pedro, y sobre ese texto vamos a estar estudiando este domingo. Así que ya sabe, ya no hay servicio presencial, sino servicio virtual. De igual forma, tú ya tienes el aviso de cómo seguir colaborando, cómo seguir apoyando el ministerio de la iglesia a través de la ofrenda virtual. Así que tú ya sabes, en el boletín que recibes, ahí está la información, los detalles para que puedas hacer tu ofrenda en forma electrónica, un BPay, o puedas ir a alguna agencia de St. George y puedas seguir contribuyendo en forma práctica para el desarrollo del ministerio de la iglesia. Queridos, quiero animarte a que puedas bajar la aplicación de la iglesia a tu teléfono móvil. Es tan sencillo como IBGD, escribir las iniciales de nuestra iglesia, IBGD, y bajar la aplicación o unirte nuevamente al grupo de WhatsApp que se llama Cuidado Pastoral. Si tú no estás y quieres ser parte, de esta forma puedes recibir el devocional diario, puedes estar en contacto con nosotros, presentar nuestros pedidos de oración, escuchar también los programas radiales en horario, cuando tú quieras, con la aplicación o a través del medio de WhatsApp, o síguenos a través de las plataformas virtuales, ya sea el canal de YouTube, la página web de la iglesia, o la señal a través de Facebook. En Facebook nos encuentran fácilmente. Creo que después Eduardo, cuando vuelve a editar este video, coloca ahí los iconos y las direcciones, y el hermano Fernando, cuando edita los sermones, también en medio de la predicación, como una cortina van apareciendo las direcciones virtuales para que siga junto a nosotros. Así que ya saben, mis queridos, seguir orando y dando bienvenida a quienes se están incorporando junto a nosotros a este medio especial. Así que ya saben, mis queridos, hemos cantado 2 cánticos en especial. Voy a cantar uno más. Me voy a salir de mi protocolo de los días miércoles de mis coros y voy a cantar un coro más que a mí me gusta mucho. Y yo sé que usted lo conoce también. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti y eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti y eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Conmigo, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie
como tú. Amén, me encanta ese coro, es que reconoce la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de ir en el día de hoy al estudio de la palabra del Señor, quiero invitarles a orar al Señor. Entre paréntesis, tengo un lindo agradecimiento. En el día de hoy, en nuestra clase de Zoom de discipulado, se incorporaron algunos hermanos más desde mi país. Estaba mi madre, Pastor Gonzalo de la iglesia de Maipú y varios hermanos más en el día de hoy que a las 9 de la mañana, nuestro horario de Sydney, estábamos estudiando la palabra del Señor y fue muy grato el poder compartir y ver a los hermanos y doy gracias al Señor y que creo que es un muy buen método y medio para acercarnos. Así que te animo ahí en tu casa, baja la aplicación de Zoom. Mira un poquito cómo funciona porque podemos crear salas de estudio virtuales y de esta forma edificarnos, estar más cerca. Pude estar ahí mirando a mi madre, conversar con ella a través en esta clase y fue tremendamente interesante y una gran bendición. Oramos al Señor. Te damos gracias, buen Dios, por tu amor, también por tu cuidado y por este lindo tiempo, Señor, que nos permites de poder, Señor, como pueblo tuyo, reunirnos y, Señor, tener este tiempo especial de oración. Quiero darte gracias por tu amor, por tu cuidado, porque tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Me has dado a mí la salud, también en mi entorno familiar, nos has cuidado para continuar, Señor, con el ministerio. Te agradecemos, Señor, oramos para que tú recuperes la salud completamente de nuestro hermano Víctor y nuestra hermana Tita, que han estado luchando, Señor, con salud. Oramos, Señor, por Edith Ornell, Señor, por su salud física, también su salud mental. Ella está luchando con complicaciones y hay nuevas decisiones que se tienen que tomar con respecto a ella, porque oramos que tú tengas misericordia y también gracia. Te doy gracias, Señor, por los hermanos que están tomando estas clases de discipulado, las cuales estamos disfrutando, estudiando semana a semana tu palabra a través de esta nueva plataforma, que, Señor, te agradecemos por esta tecnología que nos permite acercarnos y estudiar juntos la palabra. En esta hora te pido por cada hermano, por cada hermana que está junto a nosotros, te pido, Señor, por tu gracia, por bendición en sus vidas, Señor. Y ahora, Señor, al estudiar tu palabra, quiero, Señor, encomendarte este tiempo. Utiliza mis labios, Señor, para compartir lo que tú has puesto en mi corazón, este estudio de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis queridos, les invito a buscar ahí en sus Biblias, por favor, en la carta de Marcos, en el Evangelio de Marcos, vamos a mirar juntos el capítulo 1. Así que abre tu Biblia, por favor, en el libro de Marcos, allá en el capítulo 1. Vamos a leer juntos la porción, acostumbrado a leer juntos allá en su casita, por favor. Acompáñame, creo que algunos están en la comodidad, en su camita, en su sillón preferido, en su living, su asiento, tal vez en el comedor o frente a la computadora. No sé, quiero animarte a que juntos podamos estudiar la palabra del Señor. El libro de Marcos, en el capítulo 1, dice el texto lo siguiente, en versos 21. Entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en las sinagogas, dice, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero, mira el verso 23, había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos, verso 27, se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Verso 28, cerrando esta parte, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Hoy vamos a considerar el tema la curación de un endemoniado en la sinagoga.
En este capítulo ya hemos visto que Jesús inicia su ministerio público. Vemos en primer lugar que Jesús va a ser bautizado y en el bautismo vemos allá que hay un reconocimiento de parte del Padre y también de la obra del Espíritu Santo, porque Jesús es el siervo de Jehová. Y comienza su ministerio. Luego de su etapa de inauguración ministerial, después de ser bautizado, comienza Jesús en el sector de Galilea, que va a cubrir un periodo del 90% del tiempo de ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace Jesús? En primer lugar, lo vemos ahí comunicando el Evangelio de Dios, anunciando que el reino de Dios se ha acercado. Convoca a los primeros discípulos. Vemos que hay 4 que comienzan a seguirles a seguir a Jesús, y hoy vamos a ver cómo Jesús confronta la autoridad demoníaca. Me llama mucho la atención y puedes mirarlo tanto en verso 22 como también en verso 27, una palabrita que se repite: autoridad. Ya que Marcos está asentando quién es el siervo de Jehová, va a presentarnos acá la autoridad que tiene el siervo de Jehová, la persona de Cristo Jesús. De hecho, vamos a ver acá una confrontación demoníaca, pero esta porción no es un manual de exorcismo, no es un manual para la expulsión de demonios, sino que el relato bajo la inspiración divina de Marcos es para asentar la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, ya que vamos a ver 2 aspectos de la autoridad de Jesús. Vemos acá en el reino demoníaco, pero también vemos en el verso 27 la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en el tema de la enseñanza de la palabra de Dios. Así que hagamos algunas observaciones interesantes al texto al considerar el tema: la curación de un endemoniado en la sinagoga. Vamos a mirar Marcos capítulo 1, verso 21 al verso 28. Lo primero que vamos a observar, y el día de mañana en el boletín, en el devocional diario, voy a incorporar el bosquejo del estudio de hoy. Quiero que observes en los versos 21 al 22 la admiración por su enseñanza. Vamos a ver acá la reacción que hay de las personas frente a la enseñanza de Cristo Jesús, la admiración por su enseñanza. En primer lugar, veamos el recinto académico. ¿Dónde es? Verso 21 nos sitúa geográficamente al norte de Jerusalén, en el sector de Capernaum. Dice el texto: y entraron en Capernaum, un lugar de mucho movimiento, es decir, un lugar estratégico. Capernaum, y especialmente donde el Señor Jesucristo va a llegar, converge ahí el río Jordán, es un lugar importantísimo. Hay masas, hay gente, hay mucha sinagoga, pero hay mucho movimiento. Y me llama mucho la atención, si tú observas conmigo, en Marcos capítulo 1, verso 21, dice: y entraron, utilizando el plural. Es evidente que por lo menos Jesús es acompañado por 4 discípulos que fueron llamados y que fue el estudio que vimos la semana pasada. ¿Por qué están estos hombres con Jesús? Son discípulos. Necesitan observar, necesitan aprender. Están observando a la persona de Cristo Jesús. Están aprendiendo de ellos. Y vemos acá el recinto académico, que es el sector de Capernaum, donde nuestro Señor Jesucristo pasó gran parte del tiempo. Vemos acá que estos discípulos acompañan a Jesucristo en ese recinto que es en Capernaum, en los días de reposo. Dice que entrando en la sinagoga. Nuevamente retomo el concepto: primero discípulos y luego maestros. Aquí encontramos que Jesús llamó a estos hombres y están con Jesús, están observando, están aprendiendo. Si tú aún no has tomado un curso de discipulado, es muy importante y necesario ser instruidos, primero discípulos y luego maestros. Y algo muy importante, a veces yo tengo un poco, entiéndame el término, de recelo con aquellas personas que son autodidactas, que comienzan a aprender un poco de aquí, un poco de allá, muy eclépticos, toman de aquí, toman de allá, porque creo que siempre es necesario tener una escuela de referencia. Aquí encontramos: entraron en los días de reposo, entrando en la sinagoga. Es interesante, las sinagogas nacen en el cautiverio. Cuando el imperio babilónico vino, sitió Jerusalén, destruyó el templo, desde ese momento en adelante, hasta el momento y hasta el día de hoy, los judíos, para seguir preservando el estudio de la palabra de Dios, recuerda que Dios le dio la orden a la nación de Israel de enseñar a sus hijos la palabra de Dios,
tuvieron ellos la práctica de reunirse. En esta vez, como ya no existía un templo, nacen entonces las sinagogas, término que significa una reunión o una asamblea. La sinagoga históricamente fue formada, según la enseñanza judía, por 10 familias, 10 varones judíos podían formar un núcleo donde la vida religiosa giraba de los hebreos en torno a ese lugar. Como ya no hay templo, ellos se reúnen entonces en comunidad y se cree que solo en el sector de Capernaum habían cerca de 450 sinagogas. 10 familias la constituían, se enseñaba la palabra libremente, por lo general estaba a cargo un sacerdote que les ayudaba, pero todos los varones que conocían un poco las escrituras podían comentar, podían participar, y lo vemos acá en este tiempo. ¿Qué hace Jesús ahí? Dice que y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, ¿qué hace nuestro Señor? Lo vemos al final del versículo, enseñaba, didakios, era un maestro, explicaba, aclaraba cómo todo varón tenía la oportunidad en la sinagoga de expresar su apreciación sobre la escritura. De hecho, en Lucas capítulo 4 encontramos una porción clásica que desarrolla el doctor Lucas, donde el Señor pidió el libro, leyó el libro en el profeta Isaías en el capítulo 61, lo leyó, luego se sentó para dar una cátedra y explicar acerca de las escrituras. Vemos en primer lugar la admiración por su enseñanza. Vemos el recinto académico. ¿Dónde estamos? Estamos en el sector de Capernaum, al norte de Jerusalén. ¿Qué vemos acá? La reunión. Ahora, en segundo lugar, vemos la reacción del auditorio. Observa conmigo el verso 22. Dice, y se admiraban de su enseñanza, de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Qué extraordinario tiene que haber sido escuchar a nuestro Señor Jesucristo, el gran Maestro. Dice que cuando oyeron las enseñanzas de Jesús, se admiraban. Esta es una expresión que tiene la idea de recibir una enseñanza que les abría el alma. Jesús con toda claridad enseña la palabra de Dios y esta palabra estaba llegando directo al corazón, alumbrando el corazón de los hombres. ¿Quién mejor que Jesucristo? De hecho, si el Señor Jesucristo estaba enseñando y les enseñaba, Él estaba hablando acerca del Antiguo Testamento. Y usted sabe que todo el Antiguo Testamento gira en torno a la persona de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Y quién mejor que Cristo, el propio siervo de Jehová, para explicar las Escrituras? Lo hacía con autoridad. Había una interpretación clara. Por lo general, en estas escuelas, en estas sinagogas, muchos de los predicadores o muchos de los que iban predicando y enseñando, iban citando algunos maestros, alguna línea, algún maestro en especial en las sinagogas. Pero aquí vemos que el Señor Jesucristo no va a citar a nadie. Su enseñanza no está basada en la opinión de los hombres. Jesucristo no simplemente es el intérprete de las Escrituras, sino que es también el que influenció las propias Escrituras. Por lo tanto, la gente cuando oía las enseñanzas de Jesús se admiraban porque les enseñaba como quien tiene, palabra clave aquí, autoridad. El término autoridad significa el poder delegado. Obviamente es el poder delegado del Padre, la persona y la obra del Espíritu Santo. Jesús enseñaba con absoluta convicción, objetividad, dominio y también claridad. Sus frases eran como saetas de Dios en el corazón de los hombres. Es por eso que no solo se maravillaban de lo que decían, sino también de la forma en cómo Él lo decía. No citaba otra referencia, sino que citaba las propias Escrituras. Hay un principio interesante en interpretación bíblica que dice así: las Escrituras se interpretan por las propias Escrituras. La reacción que vemos acá es la misma que observamos al final del Sermón del Monte en el capítulo 7, versos 28 y 29, que dice: cuando terminó Jesús estas palabras, cito Mateo capítulo 28, 29, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, la enseñanza de Jesús llegaba directamente al corazón y alumbraba los ojos de los hombres. Ellos, los judíos, al escuchar y al analizar en sus mentes ya iban haciendo comparación. ¡Qué interesante! No está citando a ningún maestro en especial. De hecho,
que la comparación es que no enseñaban como los escribas. En aquel tiempo, desde Esdras hasta el tiempo de Jesús, los escribas jugaban una función muy importante en la nación de Israel. Eran los principales maestros en la sociedad judía del primer siglo. Ellos eran, por así decir, los expertos en teología. Pero aquí encontramos a Jesús que no cita a ninguno de ellos. De hecho, vemos acá que muchas veces a los escribas se les denominó o se les dio el término de rabinos, que significa honrado, que es un título de reconocimiento. ¿Qué dio autoridad a la enseñanza de Jesucristo? ¿Por qué Jesús enseñaba con esta autoridad? Creo en primer lugar que Jesús enseñaba con esta autoridad porque Él tenía confirmación de su ministerio. Es llamado, Él es la persona. Juan Bautista lo presentó, dijo, Él es el Mesías, es la persona. ¿Por qué tiene tanta autoridad nuestro Señor Jesucristo? Porque Él fue confirmado su ministerio. ¿Quién confirmó su ministerio? El Padre, el Espíritu Santo. Dios habló del cielo y Él dice, Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por lo tanto, Él tiene autoridad porque tiene un ministerio que es confirmado. Pero también hay algo interesante en la vida de nuestro Señor Jesucristo. No simplemente la confirmación de su ministerio de parte del Padre y del Espíritu Santo. Es el llamado, es el enviado, es el apartado por Dios, es el apóstol que Dios envió, es la persona de Cristo Jesús. ¿Recuerdas que Pablo dice cuando vino el cumplimiento del tiempo? También hay algo importante en la enseñanza que daba autoridad a Jesús. No simplemente su confirmación de su ministerio, sino el carácter de su ministerio. Había en la persona de Cristo Jesús un perfecto equilibrio entre humildad y autoridad, entre oración y acción, entre ternura y firmeza, entre el perdón y la confrontación. Jesucristo era congruente con lo que decía y también con lo que hacía. Lo vemos orando, lo vemos enseñando, lo vemos mostrando amor a los pequeños, pero también llamando a los falsos hipócritas. Lo vemos enfrentando la influencia demoníaca, pero también recibiendo a los niños, expresando amor. ¿Qué da autoridad a un ministro cuando enseña la palabra? La confirmación de su ministerio, el llamado del Señor, pero en segundo lugar algo muy importante, el carácter de su ministerio. Un ministro, un predicador, puede saber mucho, estudiar mucho, pero necesita la confirmación de parte del cielo y necesita el carácter importante. Los discípulos quedaron asombrados por las enseñanzas de Jesús y estuvieron dispuestos a dar sus vidas por las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Dios confirmó su autoridad, pero también vemos el carácter del ministerio de Jesús, pero obviamente también el contenido de su mensaje. Su enseñanza tenía contenido. No citaba a hombre alguno, sino que él interpretaba correctamente las Escrituras. Y déjame decirte algo. En lo que es el ministerio de la comunicación bíblica, en lo que es el ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios, un trabajo y duro que lo saben todos los predicadores o maestros que continuamente están ministrando, es que interpretar las Escrituras requiere un trabajo, requiere disciplina, requiere lectura, requiere investigación y a veces la carne no quiere pasar horas o tiempo estudiando, reflexionando, mirando el texto, orando, volviéndolo a leer, preguntándole al Señor qué quiere decir, cómo nos afecta. Por lo general, la mayoría de los predicadores saltan la parte de la interpretación y sencillamente leen el pasaje y le dan una aplicación, que no es malo, pero están faltando a interpretar correctamente las Escrituras. Es por eso que Pablo le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo, en el capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien, que traza bien, que interpreta bien la palabra de Dios. Jesús no es solo el contenido de las Escrituras, Jesús también es el conductor, el que influenció el texto. Todo texto lleva a Cristo y es interesante que Jesús al hablar del Antiguo Testamento estaba hablando de su propia persona. Vemos la admiración por su enseñanza. El recinto académico, Capernaum, la reacción del auditorio, se sorprendían porque veían a Jesús que les enseñaba como quien tiene autoridad. Vemos acá la autoridad académica del Señor Jesucristo. ¿Por qué?
porque Él es el centro de las Escrituras y Él fue quien influenció las Escrituras. Pero observa conmigo ahora, en segundo lugar, ya hemos estudiado la admiración por su enseñanza, versos 21 y 22. Observa conmigo ahora la autoridad de Jesús sobre el mundo de los demonios, sobre los demonios, versos 23 al 28. Y lo primero que observamos al ver el verso 23, la primera parte, una realidad en nuestro mundo actual. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, claramente se dejó ver, porque la luz vino al mundo. Y cuando hay luz, las tinieblas reaccionan. Y vemos acá el versículo 23 que dice lo siguiente. ¿Cómo comienza el verso 23? Obsérvalo. ¿Cómo comienza? Con un pero. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Vemos acá que en la sinagoga el caso se va a dar en un lugar. Vamos a ver este hombre, esta persona con posesión demoníaca. Dos veces en el relato, verso 23 y verso 26, se habla que es un espíritu inmundo. Vemos acá que esta posesión demoníaca, esta usurpación del cuerpo de un hombre hecho a la semejanza de Dios bajo el control de un demonio, bajo el control de las tinieblas o de Satanás, lamentablemente se va a dar en el caso, en un lugar que se había edificado, que se había construido para adorar a Dios, para aprender de la palabra de Dios. Ahí está este caso, ahí vemos a este hombre. Vemos acá nuevamente que cómo se evidencia la autoridad. Y en primer lugar debemos reconocer la realidad de los demonios. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre que estaba bajo la influencia demoníaca. Pensaba mientras estudiaba esta porción en Isaías capítulo 14, donde hay una descripción de la caída, del pecado de Satanás. Y me llama mucho la atención en Isaías capítulo 14, que hablando del personaje histórico, pero que a la vez es una proyección de Satanás, de la caída de Satanás, dice el verso 17, y de un cuadro de la esclavitud satánica, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Es decir, mientras se va describiendo un personaje histórico, el príncipe de Tiro, a la vez se logra ver el personaje satánico y succionar en la humanidad. Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Juan capítulo 10, verso 10. Y aquí encontramos un hombre creado a la imagen y semejanza de Dios, pero que está bajo el control demoníaco. De igual forma logro ver, y esto es hablando sobre la realidad de los demonios, que si bien es cierto Satanás y este demonio es un ángel caído que se rebeló con Satanás, que está en posesión de un ser humano, de un hombre, también debemos ver que la propia profecía de las Escrituras, Isaías 61, decía que el Mesías, que Jesucristo, vendría a poner en libertad a aquellos que estaban esclavizados. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aquí vemos a un hombre con un espíritu inmundo. Al comenzar el verso 23, les decía que parte con una palabra, pero. Ya este hombre posiblemente era parte de esa comunidad, de esa sinagoga. Es posible que asistía con frecuencia. Ya estaba ahí y parecía un creyente más, parecía un devoto más, parecía un hombre más, e inclusive podía cantar. Y ahí estaba. Pero algo ocurre tras la enseñanza de autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Observa el pero. Es decir, escucha la palabra y la palabra lo confronta y este demonio va a reaccionar. Este texto comienza con un pero y es una reacción violenta a la enseñanza de la palabra de Dios. Mira el reconocimiento de los demonios, verso 23. ¿Qué dice el texto? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. Lo primero que observamos, ¿cuál es la reacción de este hombre bajo esta influencia? Que dio voces. El término significa comenzó a gritar, a chillar,
con fuerte énfasis, con mucha emoción, como un clamor de angustia. Aquí vemos que el demonio utiliza las cuerdas vocales de este súbdito, de este hombro, y expresa, articula, hay una expresión verbal. No es el hombre en sí, sino que es el propio demonio que está en esa persona que comienza a gritar, dar voces. Verso 24, ¿qué dice? Él va a hacer una reconoción, va a reconocer a Jesucristo. Mira, dice el verso 24, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Habla en plural. ¿Qué tienes con nosotros? Es posible que es un demonio que está en representación de los demás. Sabemos más adelante por el propio relato de Marcos en el capítulo 5 que un hombre ya tenía la influencia de una legión de demonios en su propio interior, en su cuerpo, diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Y mira lo que reconoce. El demonio reconoce algo en Jesús, reconoce su humanidad, reconoce el aspecto humano. Aquí hay una reacción. ¿Por qué? Porque hay una confrontación entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Su violenta protesta vino en respuesta inmediata a la enseñanza acreditada de Jesús. Las palabras de Cristo encendieron llamas de terror en la conciencia del demonio, que lo hizo estallar con exclamaciones de terror y de angustia. Primero que dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? El término nazareno puede ser peyorativo. ¿Acaso algo bueno puede salir de Nazaret? Recuerda las palabras de... no recuerdo ahora el personaje que lo lleva Andrés y le presenta el mensaje. ¿Has venido para destruirnos? Este demonio reconoce algo. Es de común conocimiento, creo que en el reino de las tinieblas, que ellos saben cuál es su destino final. ¿Lo reconoce acá? ¿Has venido para destruirnos? No pueden ignorar su destino, pero sí tratan de esquivarlo, de evitarlo. Estos seres reconocen cuál es su estado final. Estos seres son conscientes de su estado final, porque para ellos no hay salvación. De hecho, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 2, verso 16, dice lo siguiente, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Los demonios ya saben. Satanás y sus ángeles caídos saben cuál es su destino final. De hecho, nuestro Señor Jesucristo lo declaró así en Mateo capítulo 25, verso 41, que dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Y en esta reacción violenta de este demonio, confronta con una pregunta, ¿quién eres, Jesús? Sé quién eres. Y luego dice, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Porque ellos saben cuál es su destino. Ahora, entre paréntesis, Satanás sabe cuál es su tiempo. De hecho, en Apocalipsis, cuando hay una guerra en el cielo y Miguel limita la influencia demoníaca solamente a esta tierra del dragón de Satanás, dice que sale para conquistar y destruir porque sabe que le queda poco tiempo. No son ignorantes los demonios de su destino final. Jesús lo declaró, es el infierno, el que está preparado para el diablo y sus ángeles. Y mira lo que dice ahora. No simplemente reconoce el aspecto humano de Jesús, sino que también reconoce el aspecto divino de Jesús. Sé quién eres. Agrega, el santo de Dios, el apartado de Dios. De hecho, si tú miras conmigo en Marcos en el capítulo 3, vas a encontrar que dice lo siguiente, Marcos capítulo 3, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Oye, me sorprende, tienen buena teología los demonios, aún más. Reconocen mucho más de Jesús que los hombres, los seres humanos reconocen acerca de Jesús. ¿Recuerdas la conversación que tiene Santiago con su interlocutor en el capítulo 2, verso 19, donde Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Y luego agrega Santiago, también los demonios ¿qué hacen? Creen y tiemblan. Esta no es una fe salvadora, sino que sencillamente es un reconocimiento de esta realidad.
Ahora, si volviendo al capítulo 1, ¿cuál fue la reacción de nuestro Señor Jesucristo? Dice el verso 25, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Por qué Jesús reacciona? La declaración de los demonios es correcta. Recuerdas que de un chillido llamó la atención en la sinagoga, todos prestaron atención. ¿Qué está pasando? Un hombre comienza a dar voces, a gritar y confronta a Jesús públicamente en la sinagoga después de oír las enseñanzas de Jesús. Yo sé quién tú eres. Tú eres el hombre, tú eres Jesús de Nazaret. Y luego reconoce, tú eres el santo de Dios, el apartado, tú eres el vocero de Dios. De hecho, lo que está diciendo este demonio es cierto, es la verdad. Pero el Señor lo va a silenciar porque el Señor no está dispuesto a acreditar la influencia demoníaca para darse autoridad o darse a conocer. Recuerdo cuando estaba en Argentina, en un sector llamado Bransen. Iba puerta a puerta predicando la palabra de Dios y luego llegué a una casa que me pareció un poco extraño por las figuras y decía ahí que eran parapsicólogos. Golpeo. Alguien sale a la puerta, un hombre alto, muy pálido, con una voz muy profunda, casi de ultratumba. Me saluda y yo le digo, mira, soy evangelista y estoy hablando de la palabra del Señor. Y él cordialmente me invitó, me hizo sentar en su oficina, me senté junto con él. Había un pasillo donde atendían los pacientes y él me dijo, mira, nosotros practicamos la parapsicología. Me preguntó, ¿tú sabes qué es eso? Le contesté, más o menos entiendo, ¿qué es lo que tú haces? Y él me dijo así, nosotros utilizamos el bien para confrontar el mal. ¿Cómo es eso?, le pregunté. Nosotros hablamos de Jesús, de la Biblia, de María, de los santos y hacemos rituales. Nosotros hacemos exorcismos, hacemos prácticas para echar de las personas los espíritus demoníacos. Pero somos como tú, me dijo él. Creemos lo mismo porque, mira, ahí está la imagen de Jesús. Creemos también en María. Ahí está la Biblia. Creemos en la palabra de Dios. Pero usted sabe que todo eso es una sutileza de engaño. Y aquí lo vemos en la reacción de nuestro Señor Jesucristo. Mira la reprensión a los demonios. Pero Jesús le reprendió. El término reprender es le censuró, le prohibió, le mandó callar, lo silenció. A una hora, en el momento de que está haciendo una proclama, porque lo está reconociendo, Él es verdaderamente el enviado. Recuerda que Él le dice, el santo de Dios. La palabra santo es el apartado de Dios. Básicamente el demonio está confesando una verdad. Él es el Mesías. Pero Jesús no necesita la voz del demonio para dar autoridad, para llevar su nombre o cumplir su misión. Por el contrario, pero Jesús le reprendió. Y no lo hizo como lo hacían, ya era práctica común entre los hebreos. Exorcismos, rituales, repeticiones, acciones. El Señor Jesucristo no va a hacer un exorcismo, sino que sencillamente, así como enseñó la palabra, va a hacer una declaración. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate. Y en segundo lugar, sal de él. Este es el mandato divino. Uno es silenciar su declaración y el siguiente dejar en libertad al ser humano. ¿Qué ocurre? Lo mismo que ocurrió en Génesis cuando Dios dijo, sea la luz, porque es Jesús el verbo el que declara. Cuando Jesús habla, cuando Dios habla, algo sucede. Vemos la autoridad sobre los demonios, la realidad de los demonios, el reconocimiento de los demonios. Vemos la reprensión a los demonios, verso 26. Y el espíritu inmundo, ¿qué hizo? Reaccionó con espasmos en el cuerpo de este hombre, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, gritó. Y luego del grito, ¿qué dice? Salió. Por fin este hombre queda libre. Marcos no nos da más detalles del hombre. Más adelante Jesús se confronta con el endemoniado de Gadara y nuevamente lo vemos al endemoniado de Gadara a los pies de Jesús. Aquí no sabemos nada más, pero es evidente algo, la autoridad del Señor. No solo hay un mandato divino, sino que hay una autoridad total. El demonio tuvo que obedecer. Ahora hay hombres que están observando. De hecho, los fariseos, los líderes religiosos, también observaron esto. Pero ¿sabes lo que dijeron ellos?
Y es el problema de los hombres. Por eso te decía, la teología de estos demonios es buena. Reconoce la humanidad de Jesús y reconoce la deidad de Jesús. Y el hombre en el día de hoy no quiere reconocer su humanidad y su deidad. Algunos reconocen solo humanidad, otros reconocen solo deidad, pero no reconocen la persona completa como el autor de nuestra salvación. De hecho, en Mateo capítulo 12, verso 28 leemos así: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús tenía esta autoridad para hacerlo. De hecho, aún más, en Juan capítulo 8, verso 36 leemos: así que el Hijo del Hombre, si os libertare, seréis verdaderamente libres. En primera de Juan capítulo 3, verso 8 se declara que Jesucristo vino a esta tierra para deshacer las obras del diablo. Vemos acá la gran autoridad, vemos la realidad de los demonios, el reconocimiento de los demonios, la reprensión de los demonios. Permíteme terminar ya con versos 27 al 28. ¿Cuál es la reacción ahora del auditorio? Vemos acá en primer lugar que hay asombro, hay pasmo. Vemos pasmo, vemos asombro. Dice el verso 27, y todos se asombraron. Aquí hay un temor. Aquí se creó un ambiente, vieron el caso, vieron la realidad y hay aquí un asombro. Dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿los puedes oír? Puedes observarlo. Mira lo que hizo este Jesús. Hay algo en sus palabras. No simplemente la autoridad de sus palabras como enseña, sino también cómo tiene poder sobre la influencia. Y mira lo que dicen. Vemos el pasmo que hay en ellos. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Jesús respalda su enseñanza con hechos. ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún los espíritus inmundos? Y mira lo que dice el texto. Y le obedecen. Recordemos que para los hebreos, el único que tenía poder sobre el reino de las tinieblas, ¿quién era? La persona de Dios. Vemos acá el asombro. He puesto pasmos, que significa un asombro profundo. En segundo lugar, vemos popularidad. Verso 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Se difundió qué cosa? Que él enseñaba con autoridad y que él tenía también autoridad tal sobre el mundo de las tinieblas, tal como lo citaba Isaías allá en el capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar libertad al oprimido, al que está encarcelado, para sanar, para resucitar. Y vemos acá un cuadro importantísimo de la persona de Cristo Jesús. Pero estos hombres que están acá, ¿realmente creyeron en Jesús? ¿O solamente se asombraron por los hechos y las acciones? De hecho, en Mateo capítulo 12, verso 24, mira el reconocimiento que hacen los fariseos. Mas los fariseos, al oír, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Lo que los mismos demonios reconocieron, humanidad y deidad de Jesús, estos líderes y aún la propia nación de Israel no lo quiso hacer. Aún más hoy. ¿Cuántas personas no reconocen a Cristo como su Salvador personal? Termino diciendo lo siguiente. Esta porción, escúcheme bien, no es un manual. Aquí este relato no está registrado para nosotros para saber cómo hacer exorcismo. De hecho, en la Biblia, los únicos que expulsan demonios son Cristo, los apóstoles, Pablo y nadie más. Si tú buscas en las Escrituras no vas a encontrar exorcismos o gente reprendiendo demonios. Y ten cuidado, que aquí encontramos, y vamos a ver más adelante, que algunas enfermedades son producto de influencia demoníaca, pero no todas las enfermedades son demonios. Hay gente que anda reprendiendo demonios del sueño, del SIDA y del COVID virus como un demonio más. No te equivoques, no te equivoques. Lo que hoy nosotros debemos llevar es lo que hizo el Señor Jesucristo, la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A través de los años he tenido la oportunidad de ver casos de personas bajo influencia demoníaca. Lo único que uno puede hacer es ir a la persona, al consciente,
que él reconozca a Cristo como su Salvador personal. Porque cuando llega el Evangelio, cuando llega la verdad, cuando llega la palabra de Dios, cuando ese hombre, a pesar de la influencia o su pacto satánico que pudo haber hecho en el pasado, confiesa a Cristo como su Salvador personal, ahí hay libertad. Es por eso que Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para traer liberación. Esta porción no es un manual de expulsión de demonios, es un escrito para evidenciar el poder que hay en la persona de Cristo Jesús. Y es para que usted y yo podamos vivir confiados, porque nuestro Señor Jesucristo cuida de nosotros. Él está presente en nuestras vidas y Él nos dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Qué vemos acá? La curación de un endemoniado en la sinagoga. Pensaba, mientras miraba el título, la curación de un demonio en la sinagoga, en un templo. Y esto me hace reflexionar en lo siguiente. No todos los que van a una iglesia, a un templo, aunque canten y oren y lean la Biblia, son hijos de Dios. Por alguna razón estaba este personaje. Satanás creo que tenía su misionero en la sinagoga para confundir. Recuerda que las Escrituras dicen que aún Satanás se disfraza como ángel de luz, como ministro de justicia, para engañar. Y yo creo que esta persona sencillamente estaba ahí como una evidencia de engaño. De hecho, gran parte de los fariseos, quienes tenían la responsabilidad de instruir a la nación de Israel, Jesús les dice que ustedes son esclavos y son hijos de ¿quién? De Satanás. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado, por lo bueno que tú eres, Señor, y la oportunidad que nos concedes de poder, Señor, celebrar tu presencia. Te agradezco, Señor, por este tiempo y te pido, Señor, que tú nos ayudes en la consideración, Señor, de tu palabra y que todo lo que estudiemos, lo que consideremos, Señor, sea siempre en honor a tu persona y reconocer tu grandeza, tu cuidado, Señor, y que nuestros ojos únicamente deben estar puestos en la persona de Cristo Jesús. Añade tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Qué tal si cerramos con un canto más? Un canto más de adoración al Señor. Un coro que, bueno, personalmente a mí me gusta mucho y que me gusta cantar. Que describe la grandeza y que en nuestra vida deben estar solamente puestas nuestros ojos en la persona de Cristo Jesús. Cuando pienso en tu santidad y te veo en tu majestad, cuando todo alrededor es sombras al lado de tu luz, cuando tu corazón yo logro alcanzar y mi voluntad se rinde a ti, cuando todo alrededor es sombras al lado de tu luz. Canta conmigo. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Amén, mis queridos, que la paz de Dios sea en sus vidas. Gracias por haber estado junto a nosotros en este tiempo
donde estamos estudiando la palabra del Señor y oramos también por la necesidad de, recuerda, si tienes algún pedido de oración, compártelo con nosotros. Queremos orar por ti, podremos animarte y recuerda que este domingo ya no nos vamos a mirar físicamente. Nos vamos a recordar y vamos a reunirnos virtualmente. 9:30 comienza nuestro servicio de adoración al Señor. Comparte con otros para que se despierten, no se duerman. No nos vamos a reunir en el templo, pero sí vamos a transmitir a algunos hermanos desde el templo para adorar al Señor. Dios les bendiga mucho, la paz de Dios sea en sus vidas y nos vemos en los próximos días. Amén.